las mujeres y la Iglesia. Pero en mi reflexión hay momentos donde no puedo separar a la Iglesia del mundo, porque la Iglesia es en el mundo y está en el mundo, ¿vale? Entonces, los márgenes que transitamos las mujeres, dolores y esperanzas. Lo primero, ya os lo he dicho de alguna manera, gracias por invitarme, gracias sobre todo por abrir este camino pionero de un atrio de los y las gentiles dentro de una iglesia local, de una iglesia diocesana, ¿no? Y también, pues una coincidencia o no coincidencia, hacerlo hoy, donde miles de mujeres creyentes y no creyentes están saliendo a las calles para decir que hay que terminar contra la violencia hacia las mujeres, que hay que terminar contra los feminicidios. Yo recuerdo hace unos años en Madrid que se consiguió que muchas iglesias de Madrid tocaran sus campanas un día como hoy, significando que la vida de las mujeres importan, que tenemos que hacer un trabajo fuerte de conciencia, de sensibilización, de denuncia y de propuesta para que la vida de las mujeres tenga valor, para acabar con el fin, con esta lacra que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Me gusta esto del atrio de los gentiles porque, sin duda, las mujeres estamos aún mayoritariamente en ese atrio, las mujeres cristianas. Dicho en un lenguaje civil, somos bautizadas y, por lo tanto, somos reconocidas, ¿no?, con la misma dignidad que los varones. Pero, de hecho, dicho ahora en lenguaje civil, las mujeres tenemos todavía, se nos niega de alguna manera esa ciudadanía plena en la Iglesia, ¿no?, que es de lo que yo voy a hablar, ¿no?, ese pleno reconocimiento de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades, y ese acceso a los ministerios y sobre todo a los lugares de toma de decisiones, como voy a ir desarrollando, ¿no? Pero si digo que la Iglesia no se puede separar del mundo, la Iglesia es en el mundo y para el mundo, tampoco podemos separar esta reflexión del contexto, del momento histórico, político, cultural que nos atraviesa, ¿no? Y es el avance de las derechas y las ultraderechas en el norte global, pero también en el sur, tiempos en los que, como decía Gramsci, entre el viejo mundo que cae y el nuevo mundo que tarda en nacer, que es al que aspiramos, aparecen los monstruos, ¿no? Entre el viejo mundo y el nuevo mundo que tarda en aparecer. Monstruos, hay que decir, que quiebran las democracias, que quiebran, incluso asesinan, la vida de las personas y los pueblos, y monstruos que son especialmente agresivos contra los derechos de las mujeres, contra los movimientos identitarios, de eso nos va a hablar mañana María Luisa, es decir, el movimiento LGTBQ y más, y contra las personas y comunidades migrantes, entre otros colectivos y realidades. Tiempos, por tanto, de políticas de la crueldad y de guerra contra la vida, como dice Yayo Herrero, ante los cuales la Iglesia, como cristianos y cristianas, tenemos la responsabilidad de posicionarnos, ¿no? Tiempos de polarización y de discursos de odio, de criminalización y de sospecha hacia los y las diferentes. Pero tiempos también, como diría Teresa de Jesús, lo hablaba ahora con María Luisa en otra expresión, tiempos en los que está el mundo ardiendo, decía Teresa, y no son tiempos para tratar con Dios negocios de poca importancia. Y es en este contexto y en estos tiempos donde quizá es necesario recordarnos que la fe en Jesús de Nazaret es siempre una instancia crítica frente a toda forma de dominación y de poder, y nos posiciona siempre a favor de la dignidad de todas y de todos, pero empezando siempre por los y las más excluidas, ¿no? Por eso, insisto, me parece tan importante este atrio, ¿no? Desde aquí también decir que desde la entraña más profética, que es en nuestra tradición el Evangelio, también sabemos y no podemos ni queremos olvidar que el trigo y la cizaña
crecen juntos y que junto al dolor y la impotencia, que estamos siendo contemporáneas, estamos siendo también testigos privilegiados de inmensas generosidades, de propuestas, de dinamismos creativos que se están generando en miles de tramas comunitarias en nuestro mundo. Iniciativas de colectivos y grupos empeñados en poner en el centro el cuidado comunitario, la vida, la alegría, la justicia, la esperanza. ¿Y por qué digo esto? Porque si cuando hablamos de las mujeres en la Iglesia y en la sociedad civil es importante, ¿verdad?, recordarnos que la feminización de la pobreza y la violencia contra las mujeres está ahí, también necesitamos recordarnos que muchas de estas iniciativas que están poniendo en el medio la vida, el cuidado, la justicia, la comunidad, son iniciativas dentro y fuera de la Iglesia protagonizadas por mujeres, ¿no? Las mujeres somos, por eso si hablamos de feminización, de luchas, si hablamos de feminización de la pobreza o de la violencia, también tenemos que hablar de feminización de las luchas, de los sueños por otro mundo posible y por otra Iglesia también posible, ¿no? Las mujeres son, a día de hoy, el agente más activo en las luchas por las tierras, en la lucha por el agua, por el medio ambiente, por la soberanía alimentaria, en las luchas por la vivienda. Las mujeres, con sus proyectos migratorios, Nuevas Vecinas Hoy, tanto en el acá como en el allá, en sus países origen, no hacen otra cosa que generar vida. Y lo hacen creando tramas comunitarias de resistencia y generando alternativas basadas en el apoyo mutuo y la política de los vínculos. Pero trayendo todo esto al ámbito de la Iglesia, las mujeres cristianas implicadas en todo esto que os he estado diciendo, según la realidad de cada lugar, de cada iglesia diocesana, de cada sociedad donde estamos, ¿no? Pese a eso, las mujeres en la Iglesia, aunque seguimos siendo las grandes transmisoras de la fe, aunque seguimos sosteniendo la Iglesia y en gran parte recreándola, haciéndola creíble, especialmente desde dos ministerios en la Iglesia que como mínimo están en nuestras manos, porque son los que no hay duda de que nos los dejan, como es el ministerio de la caridad y el de la liturgia. Pese a todo eso, las mujeres en la Iglesia no somos plenamente reconocidas, ¿no? Y como cristianas responsables, seguidoras del Evangelio, no tenemos más remedio que hacer propuestas para que esta exclusión deje de perpetuarse, ¿no? ¿Os imagináis qué pasaría en la Iglesia si un día las mujeres hiciéramos una huelga? Hemos hecho una revuelta en más de 35 lugares del Estado español, pero que luego si queréis hablamos. Pero ¿os imagináis qué pasaría si hiciéramos una huelga a todos los niveles? ¿Qué pasaría en la catequesis, en la confirmación, en Cáritas, en la acogida, en las misas? ¿Qué pasaría? Bueno, pues resalto todo esto porque, bueno, ahí veis, ahí hay algo que no tiene duda. Cada vez que un periodista te pide hablar sobre las mujeres en la Iglesia, por más que luego les contamos los caminos que intentamos abrir y que vamos abriendo, nos dicen, ¿pero dónde estáis si nunca salís en la foto? Y no nos importa salir en la foto. En nombre del Evangelio no nos importan las fotos, pero sí queremos que otras mujeres y niñas que vengan detrás se sientan visibles y representadas y encuentren que en esa Iglesia puede haber un espacio de igualdad también para ellas, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Desde la propia Iglesia es importante la opción por las mujeres y nosotras, mujeres, la opción también por nosotras las mujeres, no como otras, sino desde nuestra propia conciencia de eso, de que somos mujeres en una sociedad, y creo yo, luego esto hablamos, y en unas iglesias que todavía en amplios sectores continúan identificándonos con el pecado, devalúan nuestros cuerpos para la representación de lo divino, a la vez
que los violentan y los explotan. Y esto que digo parece muy fuerte, pero si queréis, luego hablamos de ello. Una iglesia que sostenemos las mujeres. Aquí tenemos una foto del sínodo, ya que tenemos una foto lamentable de una de las últimas visitas de Benedicto XVI a Roma. Yo soy religiosa, estas hermanas mías también lo son, y qué pena que a veces solo se cuente con nosotros, con nosotras, para limpiar los altares y no para representar también el amor de Dios en los altares, más allá de lo doméstico, ¿no? Bien, pues insisto, una iglesia que sostenemos las mujeres, pero en la que estamos ínfimamente representadas, como iremos viendo, en los lugares de toma de decisiones, y donde estamos ínfimamente representadas solo por una razón, que se llama que no somos hombres, cuestión de sexo o de género, ¿no? Aunque si bien, y aquí María Luisa tendría mucho que decir, porque ha estado en Roma en el sínodo, aunque si bien también es cierto que el Papa Francisco ha abierto en este sentido un camino inédito, pese a tantísimas presiones y dificultades, ¿no? Nombrando a mujeres en lugares representativos y ampliando la representación de las mujeres en el sínodo de la sinodalidad. Un camino absolutamente inédito, pero también, hermanos y hermanas, absolutamente insuficiente, ¿no? Aunque hay que ir paso a paso, ¿no? Una iglesia, en definitiva, que necesita ser liberada del machismo. En nuestras iglesias tenemos que hablar de machismo, nos guste a unas mujeres o no, nos guste a unos hombres o no, el machismo existe. Tenemos que hablar de machismo. El machismo es un pecado, igual que la violencia de género es un pecado, el racismo es un pecado, la xenofobia es un pecado, porque rompen con la fraternidad y consideran que hay unos otros que no son iguales a nosotros, ya sea por su sexo, por su raza o por su situación de clase, ¿no? Pues bien, una iglesia que necesita ser liberada del machismo, porque todavía sigue siendo en la gran mayoría de la iglesia, no hablo en espacios concretos que también existen, la iglesia sigue siendo ese gran bastión del patriarcado, ahora vamos a hablar qué es esto, en sus lenguajes. Casi nunca se remiten a nosotras las mujeres ni a los símbolos que existen en la Biblia y en nuestra propia religión que tienen que ver con lo femenino. En sus lenguajes, en el acceso a los ministerios y en la división sexual del trabajo, ¿no? Sabéis que desde lo que ahora veremos que se llama el patriarcado, que es una cosmovisión, una cultura que todavía permanece viva en muchas sociedades, aunque está en crisis también al mismo tiempo, pero que en la Iglesia está todavía inmensamente viva, se hizo una división sexual del trabajo, donde se dice qué es propio de las mujeres y qué es propio de los hombres. Y quizá la Iglesia es de las instituciones donde más claramente se nos dice qué es lo propio de las mujeres y qué es lo propio de los hombres, y cómo eso no se puede cambiar. Cuando en la revuelta de mujeres en muchos lugares de España nos concentramos y hacemos una celebración y luego de guasa hacemos algunas cosas divertidas, reivindicativas, y decimos barrer y poner flores, que lo hagan los señores, es de broma, ¿no? Las mujeres hacemos muchas más cosas que barrer y poner flores, pero es lo que se sigue esperando muchas veces de nosotras, y no que podamos predicar una homilía, que nuestros cuerpos puedan estar en el altar, que tengamos palabra y voz para que se tomen decisiones junto con otros laicos en un consejo de pastoral. O sea, todo esto son cambios que deseamos y que creemos que tiene que hacer la Iglesia. Lo hacemos con amor, con respeto, pero como propuestas que lanzamos para que nuestra iglesia sea realmente una iglesia más desclericalizada y una iglesia también donde las mujeres podamos encontrar nuestro lugar, ¿no? Hay un texto muy bello del Eclesiástico, que me permito recrearlo en femenino. Los gritos de las empobrecidas atraviesan los cielos y hasta alcanzar a Dios no descansan. Por eso Dios se hace partícipe de esos gritos. Eclesiásticos 35. Es decir, de este relato resalto la parcialidad de Dios con las mujeres. Dios está de nuestra parte, a través de su espíritu creativo, a través de la Ruaj. Dios se identifica también con los anhelos más profundos, con nuestras esperanzas, y también
se duele con nuestros sufrimientos, ¿no? Y es ese sentir, esa identificación de Dios también con nuestras esperanzas y con nuestros sufrimientos, lo que nos mueve a muchas mujeres cristianas a no resignarnos, sino a exigir y gestar cambios profundos en las sociedades y en las iglesias, como decimos, hasta que la igualdad sea costumbre. Por eso, como las mujeres del Evangelio, aquella mañana de Pascua, aun cuando todavía era oscuro, como leemos en el Evangelio de Juan, muchas mujeres cristianas pensamos que vivimos tiempos de siembra, hay que seguir sembrando, pero también de cosecha. ¿Por qué? Porque aunque la Iglesia apenas ha cambiado desde el Vaticano II en lo que se refiere a las mujeres, excepto, como digo, en algunas decisiones significativas de Francisco, que en muchos casos no han descendido a las iglesias locales, las que sí hemos cambiado somos miles de mujeres cristianas en el mundo. Nos hemos hecho más resilientes y más críticas desde la formación, desde las propias experiencias que vivimos cada día, ¿no? Desde la fortaleza y el enraizamiento también en una tradición que sentimos que ha sido silenciada, que ha sido lo que llamamos las genealogías femeninas en la Iglesia, las mujeres profetas en la Iglesia, que siguen siendo grandes desconocidas, lo que hoy llamamos las santas, pero que muchas veces las vidas de las santas se han narrado desde los intereses masculinos y no desde los intereses femeninos. Os voy a poner un ejemplo. Yo soy investigadora en un rollo de mi institución y hice una tesis sobre mi fundadora. Durante mucho tiempo hubo un cuaderno de mi fundadora que estaba escondido porque le quitaba santidad. Y cuando lo descubrí, se lo enseñé a mi directora, me dijo: Pepa, pero esto es bestial, eso es un libro de ejercicios, que ella daba ejercicios a escondidas de la Compañía de Jesús en un contexto determinado, ¿no? Porque eso era un gesto de desobediencia. ¿Me explico lo que quiero decir? Bien, pues eso, recuperar las genealogías. ¿Cuánto desconocemos de tantas mujeres apóstoles, de tantas mujeres profetas, de tantas mujeres santas, ¿no? Bien, pues como digo, tiempos de frutos y de cosecha, decimos hoy, porque lo que otras plantaron, nosotras cosechamos. Lo que plantó Mary Ward, por ejemplo, en el siglo XVII, cuando tuvo una llamada de Dios inmensa a vivir el espíritu de la Compañía de Jesús, pero en mujer, a educar a las mujeres, a no ser monja de claustro, sino a salir a los caminos, a dar ejercicios espirituales, todo eso que la hicieron convertirla en hereje y estar muchísimos años presa en un monasterio y a tener una bula que declaraba herética a su fundación, toda esa semilla, desde hace mucho tiempo, dio frutos. Pero ahí está, por poner un ejemplo, la figura de Mary Ward, ¿no? Plantaron libertades, sueños, desmanes, lo nuevo, lo porvenir. Les dijeron que no crecería, pero plantaron. Las llamaron locas, pero plantaron. Y como lo que tenía raíz fuerte, todo llegó a nosotras. Mañana os hablará María Luisa de esto. Hace un tiempito breve ha sido el jubileo del LGTB en Roma. Nunca pensé que mis ojos lo verían. Me llena de esperanza que haya sucedido. Nunca lo pensé. Eso ha sido posible por miles de semillas de personas LGTB cristianas o no LGTB que han sentido con fuerza que el Evangelio era lo más contrario a la exclusión de las mujeres y a la exclusión de las personas LGTB. Plantar, qué importante es plantar, y también hay tiempo de recoger frutos, y en un sentido estamos ahora, diría yo, que recogiendo algunos frutos, ¿no? En ese sentido, los movimientos de mujeres cristianas, que yo llamo feministas, que somos feministas, y tantos otros colectivos en la sociedad civil, hoy además de ser expertas sembradoras de lo inédito en sociedades e iglesias, todavía demasiado temerosas al poder de lo femenino en ellos, hoy seguimos siendo atrevidas, porque el Evangelio es un atrevimiento, y seguimos colectivamente, comunitariamente, aspirando a hacer propuestas, a forzar cambios. Como decíamos ya en el primer Sínodo Europeo de Mujeres en el 2004, que fue en Barcelona, decíamos entonces, convencidas, que lo que es bueno para las mujeres más pobres
es bueno para todos, para todas. Pero bueno, hablemos entonces de los sufrimientos de las mujeres y de las resistencias, me refiero fortaleza de las mujeres, ¿no? Bueno, hay una película muy bonita y muy antigua que os recomiendo, que se llama El Club de la Buena Estrella, que es de unas mujeres asiáticas en Estados Unidos, inmigrantes, donde una anciana china, cuando ve que su hija se ha desarrollado económicamente, pero sigue viviendo violencia de género, como vivió ella cuando era joven, le dice algo así: tal vez se deba a que yo te parí y eras niña, y a que mi madre me parió y era niña, porque nosotras somos como escaleras con distintos peldaños que suben y bajan de igual forma, pero se acabó. Esto tiene que acabar. Lo de no saber cuánto vales no empezó contigo. Mi madre no supo lo que valía hasta que fue tarde para ella, no para mí. ¿Por qué digo esto? Porque los sufrimientos de las mujeres no son naturales, no forman parte de la condición femenina, como a veces oímos algunas mujeres de otros países, o yo le oí a mi abuela: es que eres una mujer, ¿no? Aguanta, sostén esto, es que eres una mujer, ¿no? Los sufrimientos de las mujeres no forman parte de la condición femenina, ni de una mala herencia que nos dejó Eva, la madre de la vida, con su desobediencia al Creador, como a veces interpretaciones tradicionales de la Biblia han ido transmitiendo durante siglos. Los sufrimientos de las mujeres, por ejemplo, que nuestros cuerpos sean territorios de dominación o de conquista, o botines y armas de guerra, que los trabajos de cuidados sean invisibles y hasta hace muy pocos sin legislación sobre derechos, mal pagados y explotados, que los cuerpos de las mujeres sean peaje para cruzar una frontera o mantener una cama caliente en alguna habitación realquilada, o que los cuerpos de las mujeres sean indignos para representar lo divino. Todo eso tiene que ver con los sufrimientos de las mujeres. Lo mismo que el no poder acceder a todos los ministerios eclesiales cuando nos sentimos llamadas a ella, cuando la comunidad cristiana incluso lo reconoce y cuando hay formación para ello. Todo eso tiene que ver con una estructura de pecado, con un pecado estructural. ¿Sabéis lo que es el pecado estructural? Cuando el pecado toma forma en las estructuras de las sociedades o de los sistemas. Todo esto tiene que ver con una estructura de pecado que se llama patriarcado. Y la Iglesia es todavía enormemente patriarcal. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es la manifestación y la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres. Es una creencia, pero es mucho más que una creencia. Son símbolos, son ritos, son lenguajes, son formas, son leyes civiles o leyes en el derecho canónico que establecen que hay una primacía de lo masculino sobre lo femenino, que hay una relación que ha de ser jerárquica entre lo masculino y lo femenino y que en lugar de las mujeres es la subordinación. Y esto es muy antiguo. Esto es tan antiguo como el Neolítico, cuando las sociedades se hacen cazadoras. Ahí empieza el patriarcado y se desarrolla en muchas sociedades e iglesias. Pero voy a poner ejemplos. Desde esta cosmovisión, las mujeres no somos en sí, no somos en nosotras mismas, sino que las mujeres somos percibidas, concebidas como cuerpos a disposición del varón o a los intereses del clan que rige el varón. El patriarcado está en crisis en muchas sociedades, no se mantiene intacto. Hay hombres y mujeres que hemos ido agujereándolo, haciéndolo brechas. En la Iglesia hay algunas brechas que cuestionan el patriarcado, pero todavía muy pocas, ¿no? Quien piensa que eso se ha superado, a mí me gusta remitir que el patriarcado habrá terminado en unas sociedades cuando ya no haya ninguna muerte por violencia de género, cuando nadie pueda decir o mía o de nadie, ¿vale? Cuando la división sexual del trabajo se acabe, cuando no haya brecha salarial, ¿no? Cuando no haya trabajo de trata ni trabajo sexual, ¿no?
Pero esto es importante, insisto, bueno, esto es para mí el más prototipo del patriarcado. Y el pobre Rubiales aún no se ha enterado de lo que ha pasado. No se ha enterado, porque es inmensamente patriarcal. Este beso de Rubiales a la jugadora de fútbol viene a decir, él con toda naturalidad dio un beso a su, entre comillas, jugadora. Porque su, entre comillas, jugadora, en lo que he puesto de ejemplo, era un cuerpo a disposición del varón, hasta de su agradecimiento, ¿vale? Esto para mí es un ejemplo clarísimo de la vigencia del patriarcado y todavía de la desesperación de Rubiales, que aún no se ha enterado qué es lo que ha hecho mal, porque le parece natural, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero a lo que voy. El patriarcado no ha existido siempre y os voy a contar un cuento que está basado en una leyenda, en una leyenda de una población originaria al sur de Argentina, ¿no? Dice, en épocas remotas, las mujeres se sentaban en la proa de la canoa y los hombres en la popa. Eran las mujeres quienes cazaban y pescaban. Ellas salían de las aldeas y volvían cuando podían o querían. Los hombres montaban las chozas, preparaban la comida, mantenían encendidas las fogatas y curtían las pieles de abrigo. Así era la vida entre los indios Sona y los yagones en la Tierra del Fuego. Hasta que un día los hombres mataron a todas las mujeres y se pusieron las máscaras que las mujeres habían inventado para darles terror. Solamente las niñas nacidas se salvaron del exterminio. Mientras ellas crecían, los hombres les decían y les repetían que servirles era su destino. Ellas les creyeron y también lo creyeron sus hijos y sus hijas. No ha existido siempre. De esta historia me gustan dos cosas, que el patriarcado no ha existido siempre y lo mismo que empezó puede terminar. Y segunda cosa, la historia cambia y la cambiamos nosotras, los otros, los seres humanos, las personas, ¿no? Y necesitamos y queremos hacerlo sin repetir esquemas de exclusión. No queremos que un matriarcado sustituya al patriarcado. No queremos un mundo, unas iglesias donde las mujeres gobiernen por encima de los hombres. No, creemos en la fraternidad, en la sororidad, creemos en la igualdad, creemos en una iglesia ministerial, ¿no? Bien, pues todo esto tiene que ver con que en la historia del Evangelio y de la Iglesia ha habido siempre también mujeres que han estado convencidas de que las prácticas de Jesús, la propuesta de Jesús, desde el movimiento de Jesús y en la primera iglesia, sobre todo hasta finales del siglo II, uno de los signos más escandalosos de las primeras comunidades fue esta igualdad entre hombres y mujeres, esta llamada de Jesús también a mujeres a su apostolado, ¿no? Y esto rompía totalmente con las políticas de género contemporáneas a Jesús, ¿no? Por eso, en las historias bíblicas y especialmente del Evangelio, nos encontramos con mujeres que hoy nos dan fuerza para comprometernos por una iglesia más en igualdad, como ahora veremos, ¿no? Mujeres como la hemorroísa, ¿verdad? Aquella mujer que se atrevió a tocar a Jesús sin importarle quedar maldita y que Jesús sintió su fuerza y puso a esta mujer, que era una maldita, como ejemplo de fe. O la sirofenicia, aquella mujer pagana, que Jesús al principio no entendía y que, siguiendo con su argumentación y su sufrimiento, consiguió que Jesús ampliara su visión de la salvación también para las paganas, ¿no? Mujeres por quienes hoy somos quienes somos, también las mujeres cristianas, ¿no? Y mujeres también a las que muchas veces acudimos desde su espiritualidad, desde su mística, para que nos den fortaleza para poder también aspirar a una iglesia más sinodal, ¿no? Bueno, voy a avanzar un poquito por aquí. Bueno, mujeres místicas, que no me voy a enrollar ahora con ellas, extraordinarias, Sor Isabel de Villena, mujeres feministas católicas a principios del siglo XX, que por mucho que se empeñen las feministas civiles en decir que todo catolicismo es misógino, no es cierto. Ha habido mujeres católicas que en nombre de su fe, minorías, lucharon y se comprometieron por el sufragio femenino, minorías, pero han existido, ¿vale? Y mujeres también, a mí me gusta decir que desde el poder del no, porque el sí es evangélico, pero también el no puede ser evangélico. El sí de María es evangélico, el fiat, lo que desencadenó el sí de María,
Pero lo que desencadenó el no, que supone el Magnificat, lo que desencadenó, y seguimos llamadas a seguir desencadenando, ¿no? Ese Ave María, llena eres de rebeldía, que nos recuerdan algunas mujeres bolivianas, y esa necesidad de contemplar a María de Nazaret también desde ojos de mujer, desde esta perspectiva crítica, desde esa perspectiva liberadora, como muchas mujeres mexicanas, zapatistas, recrean desde ahí el Magnificat, ¿no? Bien, pues dicho esto, en esta tradición no solo de los síes del cristianismo, sino desde los noes a la resignación y a la subalternidad de las mujeres en nombre del Evangelio, ahí es donde arranca lo que llamamos la teología feminista, que en España tiene una tradición ya desde los años 80, pero incluso podemos hablar de pioneras anteriores, como pudieron ser las mujeres españolas que estuvieron en el Vaticano II, mujeres como Mari Salas, como Pilar Bellosiño. No sé si habéis tenido en esta ciudad centros de cultura popular, ¿os suena eso? Las inspiradoras, las fundadoras de esos centros por los que tantísimas mujeres aprendieron a leer y escribir y se formaron en conciencia crítica, eran también pioneras en esta aspiración de una iglesia con mayor igualdad, ¿no? Bien, pues espacios en esta tradición es donde tenemos que ubicar esta teología que llamamos feminista, ¿no? El Foro de Estudios de las Mujeres, que nace en los 80, donde todavía está viva Mari Salas, María José Arana, una matriarca insigne de la teología feminista española, la Red de Mujeres y Teología, que nos ponemos en marcha en los 80, aquí las tenéis en Zaragoza, todavía existen, las Mulieres Cristiás Galegas, Seria, las Dones en la Iglesia de Cataluña, las Dones SOAC de Barcelona, la Asociación de Teólogas de España, la Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina, la Escuela de Teología Feminista de Andalucía, donde miles de mujeres se han formado en una teología vista, contemplada, orada, meditada, reflexionada con ojos de mujeres, ¿no? Y cuyas principales aportaciones tienen que ver con los siguientes aspectos, que son algunas de las cosas que reivindicamos muchas mujeres en la Iglesia. Lo primero es que hay que cuestionar, incomodar, interrogar la antropología patriarcal que legitima la exclusión, el empobrecimiento y la violencia de las mujeres. Hay unas maneras de concebir a Dios que no responden al Dios de Jesús. Hay unas imágenes de Dios todavía. Ya sabéis que Dios no es ni masculino ni femenino, ni blanco ni negro ni indio, ¿verdad? Dios es misterio. Decimos que se encarna en Jesús de Nazaret, un varón, pero que esta encarnación es universal, lo hace en todas las razas, en todos los cuerpos, ¿no? Por eso todos los cuerpos son representación de Cristo, ¿no? Todos los cuerpos, también los de las mujeres, también los cuerpos LGTB, ¿no? Bien, pues el cuestionamiento de esta antropología patriarcal, ¿no? Que viene a negar el reconocimiento de la dignidad de todos los cuerpos, como si hubiera unos cuerpos más dignos que otros para representar lo divino, ¿no? Otro aspecto importante que reivindicamos es cuestionar las imágenes de Dios, los lenguajes, las simbólicas, los rituales que ignoran la realidad de las mujeres y que refuerzan el sexismo. No sé si sabéis que el profeta Isaías es uno de los profetas que más imágenes femeninas utiliza para narrar, para intentar narrar, que es imposible, su experiencia de Dios, ¿no? Que dice que Dios se parece a una mujer que está dando a luz, por ejemplo, ¿no? Y que está amamantando a su pueblo, ¿no? O una imagen muy bella que tiene un santo padre de la Iglesia, San Ireneo, que dice que Cristo es el pezón de Dios, porque lo mismo que una madre da la vida amamantando a su hijo con el pezón de su pecho, Dios en su Hijo nos amamanta, nos da vida, nos nutre, nos sostiene. Fijaros si estas simbólicas y estos lenguajes se hubieran desarrollado en la Iglesia, ¿cómo sería contemplado el cuerpo de las mujeres? ¿Sería contemplado con la misma dignidad? ¿De la misma manera que lo es hoy? Bueno, pues cuestionar estas imágenes de Dios, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo era joven, en la pastoral juvenil se manejaba un texto muy bello, que es el texto de Jeremías 20, ¿no? Para explicar, para dar cuenta, podríamos decir, de la potencia, ¿no? De la llamada de Dios, ¿no? Del más de Dios, diríamos, ¿no? Y era: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. ¿Habéis orado con ese texto? Bien, pues en la nácar colunga la tradición era: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Y seguía:
me violaste y me pudiste. ¿Puede ser el símbolo de una violación, un imaginario sobre el amor de Dios? Pues lo hemos leído así durante mucho tiempo. Hay textos evangélicos que son fuertemente violentos en relación a las mujeres. Por ejemplo, también el profeta Ezequiel, ¿no?, que compara a Dios con un marido celoso, que está dispuesto a castigar y escarnear públicamente a la mujer, terriblemente, aunque luego al final se arrepiente, ¿no? Bueno, tantos textos, decía una teóloga feminista norteamericana, que reflejan la violencia de Dios contra las mujeres y que están ahí, pero hay que leerlos con gafas críticas o por lo menos neutralizarlos con las fuerzas de otros textos donde Dios se presenta con imágenes femeninas y misericordiosas, ¿no? Pues que es cuestionar todo esto, ¿no? También es muy importante la reivindicación del cuerpo de las mujeres. Nuestros cuerpos no son malditos, nuestros cuerpos son también a imagen y semejanza del Creador, los cuerpos de las mujeres. Pero esto no sé cómo lo vivís los hombres, pero las mujeres lo vivimos mucho, según qué trato tienes con determinados hombres, según cuando estudias o trabajas en una facultad de teología, que a veces te preguntas hasta cómo tienes que ir vestida, porque parece que según vayas vestida tú provocas o no provocas, y ya no digo que vayas con minifalda, digo que vayas de rojo, o que seas monja y lleves pendientes. Bueno, os estoy poniendo unos ejemplos que podéis creer que son exagerados, pero son absolutamente cotidianos. A muchos hombres y a muchos hombres de la Iglesia no se les educa para mirar a las mujeres, sino más bien para temer a las mujeres. Y ellos no tienen la culpa, es esta educación patriarcal, sexista. Por eso es tan importante, que esto también lo ha señalado Francisco y lo está siguiendo nuestro actual Papa, hay que cambiar, hay que modificar no solo los planes de formación de los seminarios, sino cómo se forma, en qué cuerpo se forma. Las mujeres tenemos que tener más naturalidad para trabajar y acompañar a los seminaristas, para que no seamos tan extrañas luego en sus vidas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Otro aspecto muy importante, ¿no?, que ponemos desde hace mucho tiempo en la teología feminista, ¿no?, lo que llamamos la eclesía de las mujeres, que no es solo una iglesia de mujeres, no, pero es una iglesia donde las mujeres tengamos más representación, se nos vea más en lugar de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque lo que no se nombra no existe, y porque las mujeres, además de nuestras manos, que aportamos a la Iglesia, nuestras manos y nuestro corazón, tenemos inteligencia, tenemos recursos, tenemos capacidad de palabra. Muchas mujeres. ¿Cuántas comunidades de los barrios, acá y en otros países del sur más aún, se mantienen no por los curas que van 2 veces al año cuando pueden, sino porque hay mujeres acompañando esas comunidades y generando además un acompañamiento circular, ¿no?, comunitario, entre muchas, ¿no? Pues bien, cuando hablamos de la eclesía de las mujeres estamos hablando de eso, de la comunidad de iguales, donde mujeres como esta mujer, África, la mujer más mayor de la Revuelta de Madrid, con 82 años, lleva más de 15 años acompañando a las comunidades de Segovia, donde hace muchos años que no van curas, ¿no?, celebradora de la palabra, acompañante de esas comunidades de fe, ¿no?, África, ¿no? Bien, otro aspecto muy importante que reivindicamos las mujeres en la Iglesia y que proponemos, que es que hay que repensar la moral sexual. Repensar la moral sexual y la moral económica también, ¿no? Hay que repensarla también pensando en qué consecuencias tiene esa moral sexual y esa moral económica sobre las mujeres, ¿no? ¿Os imagináis que los grandes moralistas sexuales, en vez de ser a lo largo de los siglos célibes, es decir, sin relaciones sexuales, o por lo menos sin que deban tenerlas, porque han tenido ese compromiso, en vez de ser célibes, fueran mujeres y no monjas como yo, que tampoco tenemos relaciones sexuales, por lo menos tenemos ese compromiso, sino fueran mujeres que sí que tienen experiencias sexuales satisfactorias con sus maridos? ¿Os imagináis cómo sería esa moral sexual? ¿Sería igual? Sería igual, no. Necesitamos cambiar también esa moral sexual para que no sea a veces tan culpabilizadora hacia las mujeres, tan represora. Y esa moral también económica, para que las mujeres dejen de ser las que más cargan sobre sus pesos, la explotación laboral, la pobreza, ¿no? En todas las culturas, pero a veces también en la Iglesia. Me da rabia decir esto, pero también en la Iglesia. Hace poquito fue un buen sacerdote para decirme, yo trabajo mucho con trabajadoras de hogar,
fue a verme un buen... Decirle, estoy avergonzado, Pepa. Llevamos años sin pagar, sin contratar a la persona que limpia la casa donde vivimos los curas y la iglesia. Estoy avergonzado, quiero reparar esto. ¿Cómo puedo hacer? Y vino a ver cómo podía hacer un contrato a la mujer, ¿vale? Esto pasa. Si esa mujer fuera un hombre, ¿seguiría pasando? ¿Pasaría igual? Si fuera un hombre responsable de familia, ¿sería igual? Bueno, pues un poco por ahí, ¿no? Otro aspecto también muy importante, ¿no? La lectura de la Biblia con ojos de mujer, ¿no? Esto nosotros llamamos la hermenéutica de la sospecha. Interpretar la Biblia con una mirada muy crítica y muy posándose. ¿Dónde aparecen mujeres en la Iglesia? ¿Por qué aparecen? ¿Por qué aparecen como aparecen? ¿Quiénes fueron esas mujeres? Todas sabemos quién fue Moisés, ¿a que sí? ¿Sabéis quién fueron Sifra y Puá? Casi seguro que no. Moisés fue el gran libertador, apoyándose en otros hombres como Josué y en algunas mujeres, como su hermana Miriam. Pero Moisés no sería nadie sin Sifra y Puá, que fueron dos parteras egipcias que ante el decreto que dio el faraón de que había que matar a todos los niños judíos, vieron que ese decreto era injusto, lo desobedecieron y salvaron la vida de ese pequeño. Y además lo salvaron intentando salvar también la suya, ¿no? Es decir, Sifra y Puá representan ese espíritu de amor a la justicia y a la vida por encima de las leyes injustas. Gracias a ellas, Moisés salvó la vida. Gracias a ellas, la historia de la salvación se desencadenó de la manera como hoy reconocemos, ¿no? Sin embargo, no sabemos quiénes fueron, ¿no? Qué importante es leer la Biblia parándonos ahí. ¿Dónde están las mujeres? ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué han permanecido ocultas? ¿Qué papel tuvieron? ¿Con qué otros aspectos de la vida de las mujeres nos conectan hoy estas mujeres, ¿no? Bueno, ¿y todo ello por qué? Porque entendemos, decía San Ireneo, que la gloria de Dios es que el hombre viva. Pero si lo leemos con una perspectiva de género, si leemos la gloria de Dios es que también las mujeres vivamos, fijaros qué consecuencias tiene tan potentes cada vez que haya un crimen de género, por ejemplo. La gloria de Dios es que las mujeres vivamos y que vivamos con plenitud y con abundancia, ¿no? Que nos diría Juan, ¿no? Pero bueno, todo esto, ¿qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver con los cambios que aspiramos en la Iglesia, ¿no? Y ahora aquí sí que voy a ir un poquito más ligera. Me voy a saltar esta parte. Y esto no. Fijaros, las mujeres tenemos esperanza, pero la esperanza que tenemos no es una esperanza solo de espera, de esperar. Con toda la paciencia histórica a la que nos remite el Evangelio, también hay que decir que las mujeres estamos hartas de esperar. El otro día hemos estado con Cobo, una reunión de mujeres, para una historia muy interesante que se está cociendo en Madrid, muy interesante, pero una mujer joven levantó la mano y le dijo: ¿pero hasta cuándo vamos a tener que esperar? Mi abuela me ha dicho que ella lleva desde que era joven esperando este cambio. Es decir, hay que esperar, pero no solo hay que esperar, como diría el gran educador Freire, hay que esperanzar. Y dice él, es preciso tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar, porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar. Y la esperanza del verbo esperar no es esperanza, es espera. Esperanzar es levantarse. Ahora os digo una cosa que han hecho las mujeres de Lugo. Esperanzar es perseguir algo. Esperanzar es construir. Esperanzar es no desistir. Esperanzar es avanzar. Esperanzar es juntarse con otros y otras para hacer que las cosas cambien. Es preciso reinventar el mundo, buscar su belleza, comprometernos con la existencia humana. Entonces, os voy a proponer algunas esperanzas concretas, cositas muy concretas, que en muchas diócesis estamos proponiendo. Entonces, esto me lo voy a pasar, ¿vale? Son cositas muy concretas. En muchas diócesis hemos, después de mucho tiempo de reflexión sobre la realidad de las mujeres en la Iglesia, hemos reconocido que en la Iglesia, claro que hay parroquias y comunidades que están cambiando y que están avanzando en línea de una mayor igualdad. Claro que sí. A eso le decimos que hay parroquias, comunidades, espacios donde ya se dan buenas prácticas de igualdad y que hay que seguir avanzando en ese camino. Reconocemos eso,
Pero pedimos también que, puesto que en algunos lugares se está haciendo, que se haga más, por ejemplo, que se haga una trío de los gentiles en todas las diócesis, cosas que proponemos y estamos dispuestas a apoyar. 1, que se incorporen más mujeres en todas las comisiones y reuniones de vicarías y arciprestazgos de todas las diócesis. Importantísimo el sínodo de la sinodalidad, pero o desciende o allá se quedó lo que se quedó. Cuando hacemos una movilización crítica, pero al mismo tiempo humorística, algunas mujeres de la revuelta de mujeres, hay una cosa que decimos de broma, pero que es verdad: queremos más Marías en las vicarías. ¿No hay mujeres suficientemente representativas de las comunidades que puedan estar más en las vicarías? ¿No tendrán los clérigos, los buenos clérigos, los buenos sacerdotes, que dejar espacio para que otras mujeres también estén? ¿No tendremos que seguir formándonos para que más mujeres puedan estar, no? Otra cosa muy importante: impulsar que haya más participación en general, la participación paritaria de mujeres en los consejos de pastoral. Es verdad que en algunos consejos de pastoral hay más mujeres, porque en muchos lugares a la iglesia casi solo van mujeres, ¿eh? Pero claro, vamos solo, que ya sé que no, ya sé que no. No vamos solo a rellenarlas, vamos porque tenemos una postura activa en el servicio, en el acompañamiento, pero también en el pensamiento. Cuando una mujer es capaz de que con un salario base sacar para adelante una familia, resolver problemas con sus hijos y además hacer de padre cuando está ausente, esa mujer que tiene esa inteligencia, no tiene criterio e inteligencia para poder tener una opinión en un consejo pastoral o en una vicaría, no tiene opinión y formación para hacer eso. Bueno, pues poner un ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo que esos consejos de pastorales, hacer los cambios en el derecho canónico convenientes para que sean también decisorios, que no sigan decidiendo solo los curas. Hay muchos curas, yo conozco a bastantes, no todos, pero hay bastantes curas que no quieren una iglesia clerical. Hay que encontrar formas para que deje de serlo. Otra cosa que también creemos que puede ser, ¿no? Mayor presencia de las mujeres en el altar. Ya no estoy hablando del sacerdocio femenino, digo que en el altar las mujeres puedan participar con más naturalidad, leyendo, ofreciendo la Eucaristía, con los símbolos, que no pase lo que pasa en muchas iglesias, por lo menos de mi barrio, que las niñas cuando hacen la comunión con los niños se ponen alrededor del cura, pero que a lo mejor nunca más van a poder estar alrededor del cura en ese círculo. De verdad os lo digo, que en muchas parroquias de Madrid, por lo menos en mi barrio no sale, ¿vale? Yo me acuerdo hace unos años en una diócesis que un seminarista, que hoy es un cura excelente, pidió a 2 mujeres, una a mí, que como os he dicho soy religiosa, y otra compañera, una responsable de la JOC, que subiera al altar, ¿no? Y que le ayudara a ponerse la camisa, ¿no? La casulla. ¡Buah, la que se lió! Y a mí me cayó todo. ¿Y tú cómo eres monja? ¿Cómo se te ocurre eso? Digo, a mí no se me ha ocurrido, se le ha ocurrido al cura. Y para el cura, para el futuro cura, tenía todo sentido que hiciéramos eso, ¿no? Puede que no fuera adecuado, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué los cuerpos de las mujeres tienen que estar tan alejados del altar? ¿Es que acaso no representan también a Cristo, no? ¿Por qué la poca naturalidad todavía, no? Sabemos que el Papa Francisco, ¿verdad?, esto lo evitó con un cambio de un motu propio, ¿no? Pero, bueno, ahí estamos, ¿no? Otra cosa súper importante, ¿no? Fomentar el uso del lenguaje inclusivo y la simbología femenina en la liturgia, este Dios que se parece a una mujer que va a dar a luz, que está amamantando a su hijo, ¿eh? Este Dios que se parece a una gallina, ¿no? que cubre con sus alas a sus hijos e hijas amados, ¿no? Esos símbolos femeninos que pueden hacer también que las mujeres nos sintamos ahí, que nuestra vida también es valiosa para Dios desde nuestras acciones cotidianas. Ese Dios con el delantal puesto que González Vuelta, este maravilloso teólogo, siempre ha propuesto, ¿no?, en muchas de sus meditaciones. ¿Y si Dios se parece a una mujer con un delantal puesto? Como nos recuerda una parábola, ¿no? Este tipo de simbologías, de lenguajes, ¿no? Algo que también estáis haciendo aquí, ¿no? Que aumente la representación femenina en las conferencias, en las charlas, en los encuentros, en las oraciones, en los retiros, en los ejercicios, ¿no? Que esto sea natural, que no deje de ser algo insólito o raro, y que cada vez más mujeres nos formemos y decidamos también con naturalidad
hacerlo, ¿no? Y ahí nos tenemos que dar autoridad unas a otras. Luego, si queréis, os cuento un ejemplo, ¿no? Luego también todo lo que tiene que ver con divulgar y promocionar esta teología que os digo con ojos de mujeres, la teología feminista, ¿no? Que lleva en España desde los años 80 con un montón de publicaciones, y que esa teología llegue también a los espacios formativos. Yo soy teóloga, he trabajado, este año no lo hago, pero he trabajado bastante tiempo en el Instituto Superior de Pastoral, pero no he dado nunca no me han pedido nunca dar teología feminista, la he hecho en mis contenidos, pero como asignatura no existe en ninguna facultad de teología, ¿no? Que se incremente la presencia femenina en los seminarios, en las facultades de teología, ¿no? Creo que por primera vez en la historia de la Iglesia la decana de una facultad de teología es una mujer, y ha sido recientemente en la Javeriana de Bogotá, ¿verdad? Bien, que se creen comisiones de género o de igualdad en todas las diócesis, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar una cultura del buen trato frente a la violencia, que muchas veces las mujeres vivimos dentro y fuera de la Iglesia. A mí no me gusta hablar de esto, pero esto es verdad. Igual que hay abusos a niños, hay abusos a mujeres. No me gusta hablar de esto, pero tenemos que hablarlo. ¿Y qué pasa con esas mujeres abusadas? ¿Qué pasa, no? ¿Cómo se canaliza todo esto, no? Elaborar materiales para difundir en las parroquias, tal día como hoy, 25N, que llega a todas las comunidades, el 8M, ¿no? El Día de la Mujer Trabajadora, el 22 de julio, el Día de María Magdalena, ¿no? María Magdalena, que como sabéis, seguro que ya sabéis, porque esto ya está muy desarrollado, nunca fue una prostituta, nunca lo fue. Fue un error de un papa, del Papa San Gregorio Magno, en su homilía 3, que confundió a María Magdalena con la pecadora que ungió a Jesús con perfume. Y a partir de ahí pasó a ser más importante la idea de María Magdalena pecadora, prostituta, convertida, que la idea que la figura original de María Magdalena, la apóstol, la primera testigo de la resurrección, misionera, que parece ser que llegó hasta Francia, ¿no? En su misión evangelizadora, ¿no? Pues bien, todas estas fiestas que reivindican a estas mujeres, que nos lleva a reconocerlas de otra manera, ¿no? Otra cosa muy importante es también generar un clima de acogida, insisto en esto, y de acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia sexual y de género que vienen a nuestras iglesias. Es verdad que estas mujeres van a otros centros, pero a veces vienen a nuestras iglesias, ¿eh? Entonces, en Madrid, por ejemplo, se ha realizado desde hace un tiempín, a partir de esta comisión contra la violencia de género, una guía que se está desarrollando por todas las parroquias, ¿no? Se sigue reproduciendo el aguanta, el amor todo lo aguanta, que dice Corintios 13, o al amor se le hace intolerable la injusticia, que dice también Corintios 13, ¿no? Pues bien, cómo acompañar, acoger a las mujeres víctimas de violencia sexual y de género, ¿no? Realizar formaciones adecuadas también para la detección y manejo de estas violencias en los ámbitos eclesiales, porque esto está ahí, día a día. No hay charla que no des, no hay palabra que no des sobre esto, que al final alguien se te acerque y te diga, me gustaría hablar de esto, ¿vale? Estas mujeres están en nuestras comunidades. Otra cosa muy importante es favorecer la cultura del cuidado y del buen trato, ¿no? Es decir, unas relaciones horizontales, respetuosas, en parroquias y colegios, en entidades de voluntariado y sobre todo en los ámbitos pastorales. ¿Por qué? Porque lo que más impide el abuso de poder y de conciencia que tan tristemente está apareciendo en la Iglesia es justo esa falta de relaciones horizontales, ¿no? Esa subalternidad, esa sacralización de la figura del hombre o la mujer religiosa, del sacerdote o a veces también de la religiosa, ¿vale? Entonces, ¿cómo quebrar todo eso? ¿Qué cultura del buen trato? ¿Cómo hacerlo, no? Acoger, lo vais a ver mañana, otra cosa que vemos muy importante, qué importante es que en las diócesis se desarrolle cada vez más la pastoral de la diversidad sexual, como ya está sucediendo, por ejemplo, en el País Vasco. Mañana me imagino que María Luisa hablará de esto. Acoger, acompañar e integrar la diversidad de identidades y de orientaciones sexuales y la diversidad de familias que existen, que no son ideas, que existen y que no quieren irse de la Iglesia, que se sienten cristianos. Cómo acompañar esos procesos sin discriminación, ¿no?
Y en ese sentido, qué importante es poner en marcha y cuidar esa pastoral de la diversidad sexual y de género, ¿no? Antes he hecho un poquito una alusión a esto, pero me parece importante, nuevamente, que es revisar y ajustar a derecho las condiciones laborales de las mujeres que trabajan para la Iglesia, de manera que sus derechos laborales sean reconocidos según la legislación vigente. Creo que en esto también hemos ido avanzando mucho, lo creo, pero todavía no es suficiente, lo sé, ¿vale? No voy a hablar de nadie, pero esto es así. Los primeros en cumplir los derechos laborales tenemos que ser los cristianos y las cristianas y la institución eclesiástica, ¿no? Bien. Otra cosa también importante que reivindicamos, que proponemos, ¿no?, es contar también con mujeres preparadas, que las hay, y si no nos prepararemos todas, nos prepararemos juntas, para representar a la Iglesia diocesana en los encuentros y en los diálogos con otras confesiones religiosas. A veces sale la foto de los diálogos ecuménicos y pasa igual que los católicos, que es que no hay ni una mujer, o a lo mejor hay una entre 20, ¿no? ¿Cómo romper esa imagen? ¿Cómo quebrar esa imagen? ¿Cómo cambiar la realidad para que esa no sea la foto de la realidad, ¿no? Y otra cosa muy importante que entendemos que tiene que ver con estas propuestas es que pueda haber una comisión de seguimiento y de evaluación, para que no sigamos hablando de estas cosas sin dar ni un paso pequeñito, porque lo importante no es hablar ni discutir, y por supuesto escuchar, es muy importante, pero eso es para avanzar un poquito, ¿no? Para que a las mujeres no se nos siga seguir esperando. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que estos pasos hacia la igualdad se vayan dando? Hay que esperar, pero al mismo tiempo que hay que esperar y esperanzar, hay que dar pasos, ¿no? Bien, pues todo esto ya sí que voy a ir terminando, ¿vale? Las mujeres cristianas, a las que me refiero, las mujeres cristianas feministas, somos mujeres esperanzadas, lo primero de todo, aunque seamos críticas, agradecidas por sentirnos y sabernos hijas de una iglesia, de una tradición que es experta, si miramos a Jesús, en levantar dignidades propias y ajenas, como le sucedió a la mujer encorvada en el encuentro con Jesús o a la samaritana, pero también, por lo que he dicho al principio, porque la fe siempre es una instancia crítica, también somos creyentes y críticas. No porque no creamos lo que la Iglesia nos enseña, sino porque creemos lo que la Iglesia también nos enseña, aunque a veces haya que rescatarlo de la memoria y ponerlo en primera línea, ¿no? Porque haya sido reducido o expulsado a los márgenes, ¿no? Creemos también que Dios nos creó, también a nosotras, a las mujeres, a su imagen y semejanza, y que Jesús de Nazaret, que escuchó a las mujeres y aprendió de ellas y se puso de su parte, transgrediendo normas y leyes injustas que legitimaban su sufrimiento, como en tantos casos, pero por ejemplo en el de la mujer adúltera, que además reconoció a las mujeres como compañeras y apóstoles en su misión. Este texto de Lucas Hecho, qué importante es que lo proclamáramos todos los días en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, insuficientemente proclamado, ¿no? Jesús iba por los pueblos y aldeas predicando el reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres: María Magdalena, Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y algunas otras, las cuales le seguían y servían con sus bienes. Sabemos que los verbos que en arameo se refieren a seguir y servir con sus bienes son los mismos verbos que aparecen en el llamamiento de Jesús a los apóstoles varones, a los 12. No, pues bien, en definitiva, porque el Evangelio anuncia una comunidad, como decimos nosotras, una comunidad en diversidad, una comunidad sinodal, pero una comunidad también en igualdad, ¿no? Que rompe con estos roles de subalternidad, con estos roles donde se asigna a las mujeres qué es tarea propia y qué es tarea impropia de una mujer,
¿no? En ese sentido, las apóstolas, las misioneras con Pablo en la primera iglesia, que eran mujer, asumieron roles que la sociedad no esperaba de ellos. Y en ese sentido, por ahí vino la crisis también de la igualdad en la Iglesia a partir del siglo II, entre otras cosas, cuando el Evangelio tiene que inculturarse, por ejemplo, en el mundo grecolatino, uno de los aspectos que más chirriaba, junto con la acción por los pobres, a lo que la Iglesia no renunció, junto con el pacifismo y el no a los ejércitos, a lo que la Iglesia no renunció, junto con el aborto, a lo que la Iglesia no renunció a estar en contra. Sin embargo, era tan escandalosa esta comprensión de igualdad de Jesús con las mujeres que por ahí fue por donde la Iglesia empezó a renunciar, como os digo yo, a finales del siglo II, ¿no? Y en definitiva, porque nuestra más pura tradición, como leemos en la carta a los Gálatas, entre otras, desde el Evangelio entendemos que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, todos nosotros y nosotras somos uno en Cristo Jesús. Pues bien, esto es lo que os quería compartir.